Pues gracias al Señor, hermanos, ya estamos en la hora 16 de nuestra materia Epístolas Generales y el tema es Primera de Juan, la palabra de vida, Dios es luz y Cristo nuestro abogado. En esta ocasión la tarea es señalar los principales tópicos sobre Jesús en Primera de Juan. Entonces, viendo toda la primera carta de Juan, ¿qué dice de Jesús? No otros temas, nada más el tema sobre Jesús, porque pues es uno de los temas más importantes, ¿no? ¿Quién es el Señor y todas sus características o sus demandas para con nosotros? Primera de Juan 1, de 1 al 4, el tema es la palabra de vida. Dice ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí tenemos pues un ataque al gnosticismo. Tenemos ahí como nota añadida, el gnosticismo tenía 4 características. El punto 1, poseer un conocimiento superior. El punto 2, poseer una chispa divina. El punto 3, conocimiento intuitivo y misterioso. Y 4, negaba la encarnación del Mesías. Ahora, este texto, los primeros 4 versículos de Primera de Juan, habla acerca de Jesús. Jesús fue visto por los discípulos, hay vida eterna en él, hay comunión con los creyentes, el Padre envió al Hijo y también tenemos a Jesús como el Hijo del Padre. Entonces, esto es muy importante que lo veamos porque Juan es el escritor, uno de los más prolíficos. Recordemos que son 5 libros, su Evangelio, 3 epístolas y Apocalipsis. Entonces es un escritor pues importante, pero al parecer él fue tardío porque la historia cuenta, no la Biblia, no hay ningún registro de esto, que llegó a los casi 100 años de vida. Era un hombre muy anciano y por eso se llama a sí mismo el anciano. En las cartas dice vuestro hermano el anciano. Entonces era muy grande de edad y al parecer sí le pidieron los que lo rodeaban que escribiera algo, porque ya estaban, el primer evangelio fue Marcos, que se escribió en el 52 después de Cristo, ya estaba Mateo, ya estaba Lucas, pero faltaba este evangelio, ¿no? Que es otro enfoque muy diferente. Por eso se llama que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, porque son como una sinopsis, una presentación general sobre Jesús, pero Juan no. Juan es totalmente diferente porque empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que vimos y oímos, eso les anunciamos. Y luego lo presenta como el verbo encarnado. Todo el tema de Juan, el apóstol, es Jesús como el verbo encarnado. Recordamos, verbo es porque habla, porque Dios nos habló a través de él y bueno, es la máxima revelación y es lo más alto que podemos alcanzar en la comunión con Dios. Y en su primera carta, Juan aquí dice, muy importante, lo que era desde el principio. Esta frase es igual que Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, para Dios, que Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, tiene un tiempo en que empezó a hacer las cosas y dice que desde el principio estaba el Padre y estaba el Verbo. Algo muy importante de Jesús, a veces se presenta como hijo y a veces tiene otros títulos. Puede ser el Maestro, el Hijo del Hombre, el Señor, el Salvador, tiene muchos títulos. Pero uno de los títulos que tiene ahí es que es exactamente pues igual con el Padre. Dice entonces, desde el principio estaban el Padre y el Verbo, y en su eternidad perfecta no había ninguna necesidad. Sin embargo, cuando creó al hombre, cuando nos creó a nosotros, empiezan la bendición y los conflictos. Porque los hombres naturalmente somos infieles, ¿no? Entonces Adán y Eva fallaron y el pueblo de Israel tampoco entendió. Cuando Jesús vino encarnado, Israel tampoco le recibió. Y bueno, por eso el mensaje de Juan aquí es que Jesús es eterno, o sea, es desde el principio. Entonces este Jesús es como el Padre y como el Espíritu Santo. Las 3 personas divinas son eternas. Por eso dice, desde el principio era esto, y ahí estaban el Padre y estaba el Verbo. Entonces habla de Jesús como totalmente diferente, ¿no? No es un hombre como nosotros, que tiene una historia, que nació, que se desarrolló, nació y vino a morir en la cruz por nosotros, pero ya era eterno y desde la eternidad hizo el plan perfecto de nuestra salvación. Ahora, Juan y los que están con él dice, nosotros somos testigos porque lo vimos. Eso es muy importante como testimonio, ¿no? Usted sabe que las ciencias son practicadas en laboratorios.
El método científico experimental dice que se tienen que repetir en laboratorio cualquier fenómeno en las ciencias, pero esta no es una ciencia, esto es literatura. Entonces la literatura siempre tiene que ir a los manuscritos, ¿no? Por eso siempre decimos, bueno, a Dios no se le puede probar en un laboratorio, pero si los escritos que tenemos de Él son la prueba de quién es y lo que Él demanda y las cosas que Él está haciendo con nosotros, ¿no? Por eso dice aquí Juan, nosotros le vimos con nuestros ojos. Entonces casi siempre en las cuestiones de literatura o de escritos y documentos se habla de los testigos. ¿Quién vio, quién supo, quién estuvo allí para que pueda testificar las cosas? Y de Jesús tenemos muchos testimonios, ¿no? Nada menos 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento que también hablan de Jesús. Pero entonces tenemos aquí como un testimonio de verdad. Entonces en lo documental, así se llama, tesis documental, en la tesis documental lo escrito de Jesús es para nosotros la autoridad. Entonces cuando alguien nos pregunte ¿en qué te basas? Me baso en la palabra. Hay una palabra escrita, en el plan perfecto del Espíritu Santo dio que hubiera escritores, dio que hubiera este testimonio por escrito, y dice Juan, entonces nosotros le vimos y les tenemos que testificar a ustedes, porque ya estamos a 2000 años de distancia, ¿no? Y sin embargo, el testimonio de aquellos hombres es verdadero y tiene un gran valor. Luego también dice lo que contemplamos. La palabra contemplar no es nada más ver, sino entender exactamente lo que se está viendo. Va más allá, ¿no? Dice, nosotros le vimos y le contemplamos. Recuerde que los apóstoles, desde que Jesús los llamó, pues le vieron. Estaban allá en la comunidad de Galilea, ¿no? En Nazaret, pero sabían que eran pescadores, que él era un carpintero, pero cuando empieza a llamarlos, lo vieron. Y él les habló y les dijo, ustedes ya no van a pescar como normalmente los hombres, sino voy a hacer los pescadores de hombres. O sea, los voy a hacer que ustedes ganen gente para Cristo. Y es un cambio en sus vidas, ¿no? Por eso dice Juan, le contemplamos y también dice, palparon nuestras manos. Recuerde que la encarnación es real porque Juan y los 11 apóstoles, aparte de él y la gente que vio a Jesús, le tocaron. Qué privilegio tan grande, ¿no? Verlo como humano, verlo físicamente, la cercanía con él era muy importante. Y por eso dice aquí, nosotros vimos al verbo de vida y le palpamos. Ahora, entonces también dice que es el verbo de vida. La palabra verbo es logos en griego, ¿no? Entonces es como cuando alguien habla. Nosotros decimos, bueno, yo me puedo imaginar lo que alguien piensa o siente, pero hasta que habla me doy cuenta. A lo mejor yo pensé algo diferente de lo que la persona realmente piensa o siente o quiere, pero cuando habla la gente, entonces ya no hay duda. La persona habló y se comunicó. Bueno, el que se comunicó aquí es Dios. Y dice, entonces, el verbo de vida vino del Padre y nos comunicó el mensaje de Dios. Y luego habla muy bonito, ¿no? La vida. Recuerde que Dios es vida, Dios no es muerte. Hay muchas ideas muy mortecinas de Dios, ¿no? La religión, esa parte de Dios y la gente sin Dios, pues hay mucha muerte. Y aquí dice, es un verbo de vida. Entonces, como verbo de vida, para nosotros siempre trae mucha bendición. No sé a usted qué le parezca que trae la vida, ¿no? Pero cuando vemos algo que vive, nos sentimos muy bendecidos. Un bebé que nace, por ejemplo, ¿no? Las plantas, los animales, todo lo que vemos en el mundo que se reproduce, la vida, es muy hermosa la vida, ¿no? Y dice aquí, entonces, la vida fue manifestada. Fíjense cuánto habla de Jesús, ¿no? Es el verbo encarnado, es el eterno, estuvo en el principio, pero también es la vida que fue manifestada y la hemos visto. Por eso nuestro gran cometido como iglesia es hablar de Cristo. Siempre decimos quién es el Señor, qué hace el Señor, qué quiere hacer en la vida de la gente, ¿no? Porque la gente lo que necesita es a Cristo. Mucha gente siente que necesita muchas cosas, pero no saben su verdadera necesidad. Lo que no necesitan, que a veces les parece muy importante, lo andan buscando. Pero dice aquí que la vida fue manifestada y ya vino y la hemos visto y la estamos comunicando. Por eso cuando usted evangelice, siempre comparta vida. Diga, te hablo de la vida de Dios, no es algo mortecino. Hay ceremonia, hay culto, hay reverencia, pero eso no quiere decir que haya muerte. Dios es vida, ¿no? Y quiere que haya vida para nosotros. Y dice, entonces, les testificamos y les anunciamos la vida eterna. Entonces, no nada más es vida, sino vida eterna. Por eso decimos, qué bueno que llegó a nuestros corazones, que aspiramos a la vida eterna y que tenemos la bendición de estar en las cosas de Dios. Y esta vida eterna ya está con nosotros, ¿no? Y todo esto es como un testimonio de veracidad. Si usted ve en alguna tesis documental, por ejemplo, las leyes también son documentales, ¿no? Cuando alguien testifica algo en contra, a favor, se defienden los casos, los abogados son expertos en eso, es documental.
también todo tiene que estar por escrito, ¿no? Por eso dicen, ¿está escrito o no? Porque si no está escrito, aunque yo crea que pasó, pues no se hizo por escrito, ¿no? Y ya se piden ahí como pues las posibilidades de algo. Entonces, en este caso, dice que la vida fue manifestada y está testificada por escrito para nosotros. Y luego dice, les anunciamos la vida eterna. O sea, nos están anunciando la salvación. Les anunciamos a ustedes la vida eterna. ¿Quién dice esto? Juan. Este apóstol de casi 100 años, muy viejito, incluso se dice en la historia que casi lo cargaban. Literalmente estaban como una necesidad ya en sus rodillas, en sus piernas, casi no se podía mover y había quien no movía. Por eso decimos, nos adaptamos a la edad, ¿no? Como estemos así muy ancianos, imagínense casi 100 años, ¿no? Entonces, aunque estemos con esas situaciones, dice ahí, les hemos testificado esta vida eterna que estaba con nosotros. Y dice, y también esta vida estaba con el Padre. Entonces es muy específica la vida que habla Juan. No es cualquier vida, no es la vida que alguien ofrece o que entiende, sino la vida de Dios fue manifestada en su Hijo. Y esta vida era eterna y llegó con nosotros y tenemos la bendición de que estamos escuchando el mensaje de vida eterna. Por eso como cristianos hermanos siempre estamos con la vida. Decimos, Dios es vida y en verdad yo entiendo la vida y la quiero recibir y la quiero pues desarrollar en mi corazón porque es lo que Dios quiere, ¿no? Y luego dice, esta vida ya se manifestó. Otro mensaje aquí, esto es tiempo imperfecto, o sea, algo que ya pasó y que concluyó su etapa. Se manifestó la vida cuando Jesús se encarnó. Esos 33 años que estuvo aquí en la tierra y es el testimonio de Dios. No sé cuánta gente luego pregunta, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Por qué no llega a Dios? Pues es que ya llegó. Nada más que pasó hace 2000 años y ahora nos toca a nosotros testificarle a la gente de esa vida que fue manifestada, ¿no? Ya se manifestó y está con nosotros. Pero también dice lo que hemos visto y oído. O sea, los testigos tienen que ver y tienen que oír. No nada más una de las dos cosas, ¿no? Hay gente que ve algo y a lo mejor no entiende. O si escucha pero no ve, tampoco sabe todo. Entonces, aquí es muy completa el testimonio. Lo que vimos y oímos, o sea, vimos a Jesús, lo oímos, le palpamos, le vimos todos los días, estuvimos con Él. Y eso queremos anunciarles a ustedes. Porque también nosotros estamos anunciándolo para que tengan comunión con nosotros. Aquí la palabra de vida, hermanos, es muy bonito título porque incluso dice la comunión que tenemos. Los creyentes entendemos la comunión. El mundo sin Cristo no lo entiende, busca otras cosas, ¿no? Pero en la iglesia es muy lindo que tengamos comunión. Vemos a la gente que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que estamos enfocados hacia lo mismo. Aunque hay dificultades, tenemos la bendición de que estamos en las cosas de Dios, ¿no? Por eso dice Juan, y esta les testificamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces la palabra koinonía, de ahí viene común, ¿no? Originalmente es koiné. Y de ahí viene koinonía, es algo que tenemos que compartir. Entonces dice, les estamos compartiendo lo que recibimos. El Señor vino, nos salvó, nos amó, pero les queremos a ustedes compartir esto. Ahora, aquí viene una serie de ideas respecto a una filosofía que surgió que se llama gnosticismo. Con G al principio, ¿no? Gnosticismo viene de gnosis o conocimiento en griego. Los gnósticos son filósofos que tenían esa pretensión de entender las cosas aparte de Dios. Por eso decimos, si el hombre se aparta de Dios, no llega a nada. Porque la gente piensa que puede hacerlo y no es así. Nosotros llegamos a las cosas porque Dios se manifestó, porque Jesús vino y murió, porque nos dio la salvación, porque está en nosotros y entendemos la obra de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos andar buscando filosofías, ¿no? Incluso hay quienes estudian filosofía y está bien. Las filosofías se estudian, tienen cosas buenas y cosas no tan buenas, pero es el intento del hombre, ¿no? Para llegar a la sabiduría. Pero dice aquí que los gnósticos era un grupo que poseían un conocimiento superior. Primer gran error de los que están fuera de Dios, se sienten superiores. Dice que tenían un conocimiento superior, por eso vienen de gnosis o conocimiento, ¿no? Ellos decían, no me evangelices, yo soy gnóstico. O sea, yo tengo un conocimiento muy superior al que tienes tú. ¿Alguien le han dicho algo así, hermanos, algún día? Yo tengo un conocimiento más grande que el que tú tienes. Pues no nos deja, ¿no? Ya ni le puedo evangelizar. Si dice que tiene un conocimiento más grande, pues ¿qué le digo? Más que orar por ellos, ¿no? Por eso dice que los gnósticos tienen esa tendencia de superioridad. Ahora, es muy importante notar algo. Ni Jesús habló de ellos, ni tampoco Juan, ni Pedro, ni ningún apóstol dijo gnósticos.
Nada más que aquí la primera de Juan habla en contra de los gnósticos, porque todo lo que dice Dios se manifestó, o sea, está en contra del gnosticismo. Porque el gnosticismo pensaba que Dios no se manifiesta, ¿no? Y que vino Jesús y que se encarnó y que murió y que estuvo con nosotros, todo eso era una contradicción al gnosticismo. Por eso siempre decimos, ¿no? El gnosticismo sí existió y la Biblia no los menciona como tal, pero sí los están atacando. Toda la primera carta de Juan dice eso, no es un conocimiento superior, no es algo de soberbia. Otra cosa, los gnósticos tenían el punto 2, que poseían una chispa divina. O sea, ¿cuánta gente se siente como Dios? Y ya entonces perdemos también la oportunidad de evangelizarles, porque dicen, mira, todos somos como Dios. ¿Usted conoce gente así? Que dicen, todos somos como Dios. Hay algo de Dios en nosotros. Ay, espérate, o sea, no es posible, ¿no? Decimos a la gente. Entonces, no podemos decir que tenemos una chispa divina, porque sí somos creados por Dios, pero muy diferentes. Somos inferiores a Dios, y Él, que es superior y que es grande y que tiene todo poder, nos ha dado la bendición de que le conozcamos y seamos salvos. Pero entonces muchísima gente tiene esa idea, ¿no? Incluso hoy la cienciología y otros grupos que se sienten como dioses, decimos ahí, pues están en un gran error. Porque si ya se sienten dioses, están rechazando al único Dios verdadero. Y entonces ya no se requiere comunión ni acercamiento con Dios, ¿no? Entonces no es cierto que tenemos la chispa divina. El punto 3 de los gnósticos, conocimiento intuitivo y misterioso. O sea, ellos decían que tenían acceso a un conocimiento intuitivo y misterioso. ¿Qué es intuitivo? De intuición, o sea, como de una percepción. No sé cuánta gente han visto ustedes que dicen, yo tengo una percepción de las cosas. Yo percibo, yo entiendo, yo soy superior, otra vez superior, ¿no? Por eso decimos, no se puede tener un conocimiento intuitivo y tampoco misterioso. Misterioso es oculto. ¿Cuántos grupos son ocultos? ¿Usted sabe? Las personas que tienen grupos ocultos, el Opus Dei en México, por ejemplo, ¿no? Otros más así que se sienten como muy aparte, pero son ocultos. Nosotros no ocultamos nada. La iglesia está en comunión, la iglesia está abierta, la iglesia tiene lo que Dios quiere que tenga, pero siempre es abierto en las cosas de Dios. Sin embargo, los grupos falsos dicen que son reuniones de misterio, donde nada más ellos saben lo que se da, y por supuesto hay cosas muy tremendas entre ellos, ¿no? No tenemos ni el tiempo ni las ganas de decir todo eso, pero usted sabe, los grupos que no son en las cosas de Dios, ¿no? Entonces no es cierto que es así el conocimiento. Y otra cosa importante, negaban la encarnación de Jesús, porque los gnósticos decían que la carne en sí es mala. Decían, la carne no puede ser buena para nada. Ahora, nuestra carne es mala. La Biblia le llama sarx, que quiere decir la inclinación a lo malo. Pero mi carne está sujeta a Dios. No se quitó, pero yo tengo una batalla con esta carne y tengo que darme cuenta que Dios, en medio de la carne que yo tengo, me quiere salvar, me quiere bendecir o quiere tratar conmigo. Pero los gnósticos decían que no. Por eso decían que Jesús no se encarnó. Decían, es que si tu Dios se encarnó, no es Dios, porque se hizo carne. Entonces, si se hizo carne, es hombre y es malo. Y entonces, ¿qué hacía esto? Pues cerrar la entrada a Jesús. Fíjense cómo las filosofías falsas funcionan, ¿no? Cierran el camino. Tienen una pretensión y soberbia tremenda, pero no están abiertos, por supuesto, a la obra de Dios. Al contrario, están cerrados a la obra de Dios. Entonces, todo lo que dice Juan aquí del gnosticismo es muy importante, porque dice, bueno, no es que tengas un conocimiento superior, ni chispa divina, necesitas entregarte a Dios. Necesitas seguir el Evangelio para que verdaderamente tengas las cosas como Dios quiere que las veas, ¿no? Ahora, ¿quién es este Jesús para nosotros? Todo lo que dice Juan. Decíamos en la tarea de hoy, ¿no? Él es enviado por el Padre. O sea, no es algo pues, optativo, no es humano como nosotros, fue enviado por el Padre. Y Juan dice, le vimos con tanta gracia. Incluso en su capítulo 1 del Evangelio también dice eso, ¿no? El Verbo encarnado, dice. Él fue encarnado y le vimos y testificamos quién es, y queremos que la gente le conozca a Él, no a nosotros, sino que le conozcan a Él. Otra cosa importante es la vida eterna. Qué maravilla que no nada más es salvación, dirección para nuestra vida, sino vida eterna. O sea, yo aspiro a la vida eterna con Dios. Cuando yo me muera, quiero estar para siempre con Dios. Recuerde que no vamos a estar dormidos. Ya algunos están dormidos ahorita aquí, ¿no? Pero no, déjenlos. Lo que pasa es que no es dormir. Cuando dice que hay el sueño de la muerte, habla como de un descanso de las cosas que aquí nos afanan. Pero no es que estemos inconscientes, ¿no? En cuanto la gente muere, su alma está delante de Dios totalmente consciente. Y si fue salvo, bueno, decimos en el paraíso con Cristo, gozando parte de la comunión que vamos a tener eternamente, pero no está inconsciente.
Ahora, seguramente habrá otros planes en la eternidad, ¿no? No nada más cantar. Imagínense los que no cantamos ni en la regadera, ¿qué haremos allá, no? Dicen, ¿vas a cantar? No, si aquí tampoco cantes, ni allá tampoco, por favor, haz otras cosas. Porque hay gente que quiere cantar y no puede. Entonces, haga otra cosa, ¿no? Pero no va a ser cantar, es otras cosas. Funcionar con Dios, entenderle, servirle, ver la eternidad, reconocerle a Él, tener una comunión con los demás, que no se acaba, ¿no? Aquí la comunión se acaba temporalmente cuando estamos reunidos, pero la comunión sigue, ¿no? Cuando no estamos aquí en un lugar, nos amamos, nos hablamos, tenemos comunicación de alguna manera, pero en la eternidad vamos a tener una comunión perfecta, ¿no? Aunque nuestro cuerpo está limitado, un cuerpo para vida eterna, pero qué maravilla de ver la comunión en las cosas de Dios, ¿no? Y luego dice aquí, tengan comunión con otros creyentes. Es importante la comunión con otros creyentes. Nadie puede ser un hombre o una mujer solo, porque hay a quien le encanta estar solo, pero aunque hay espacios para la soledad o tiempos o lugares, no es en la fe de que se iba solo. Siempre es en comunión con mis hermanos, ¿no? En la interacción, en el desacuerdo, en el presionamiento que tenemos en la fe, todo eso es comunión. Por eso dice aquí Juan, valoren la comunión que tienen, porque Dios le dio esta comunión para que ustedes la disfruten. Y este Hijo del Padre es realmente, pues, quien fue enviado para darnos salvación. Tenemos algo más de la palabra de vida en el 1:4. Dice, cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Hay una epístola con propósito, el gozo es real. O sea, Juan dice, yo tengo un propósito al escribirles. No es con despropósito, con ausencia de propósito, sino con un propósito muy específico. Dice aquí Juan, les escribo con el propósito de que tengamos comunión. Entonces, hermano, lea la palabra de Dios. Ahí está la bendición y la gracia, ¿no? La corrección, lo que Dios quiere hacer en nosotros, el conocer más de Dios, ahí está, todo está dado. Pero dice, ustedes tienen que estarse esforzando entonces en conocer esta palabra para que esta palabra cambie sus corazones. Y luego dice, para que el gozo de ustedes se cumpla. Qué hermoso que alguien escriba para que tengamos gozo. Porque humanamente hay muchos propósitos, ¿no? La gente a veces escribe para lastimar, para soberbia, para competencia, para muchas cosas que no están bien. Pero escribir para que otra persona esté contenta es el propósito de Juan. Por eso es aquí, esto les escribo para que el gozo de ustedes se cumpla. O sea, Dios quiere que tengamos gozo. En medio de las cosas tenemos la bendición de que el gozo esté en nosotros. Entonces vamos a buscar la palabra y va a ser como una prueba de fe. Cuando hay situaciones y cuestiones que enfrentamos en la vida, parece que nos desalentamos. Parece que no podemos seguir adelante, pero con la palabra de Dios va a haber aliento. Va a haber vida para que sigamos adelante, ¿no? El segundo tópico de 1 de Juan, capítulo 1, es Dios es luz. Palabra de vida, ya está dado. Y el segundo es Dios es luz. Dice capítulo 1, versículos 5 al 7, ese es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí tenemos 6 lecciones. Dios es luz, hay una relevancia, no hay tinieblas en Él, los creyentes deben andar en luz, importancia de la comunión, el Salvador murió y resucitó y también el único medio para la salvación. Dice del 8 al 10, capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, los gnósticos tenemos aquí, negaban el pecado también. Y otra cosa, había creyentes con pecado ocasional y hay que reconocer y confesar nuestros pecados. Entonces, el mensaje prioritario de Juan es que Dios es luz. O sea, la luz como vida, como verdad, como certeza, como confianza, como todo lo que nos parece importante, ¿no? Porque si se fijan, todo lo malo se hace en tinieblas. ¿Se da cuenta? Cuando dice Jesús, las palabras y hechos de los hombres van a ser reveladas en el juicio final, porque todo lo que ustedes dijeron en secreto, todo lo que dijeron en escondidas se va a saber, porque es malo. No era correcto, ¿no? Y siempre lo que es malo buscamos lo oculto. Cuando hablamos lo verdadero bueno, lo hablamos en la luz de todos, ¿no? Nadie tiene por qué no escuchar el mensaje. Pero si yo tengo la idea de esconder un mensaje, hay algo mal en mi corazón.
una mala intención, el pecado y todo el mal que tenemos encima, ¿no? Por eso dice aquí Juan, este es el gran mensaje, Dios es luz. Entonces, si Él es luz, andemos como en luz, o sea, andemos en la verdad, busquemos, aunque pase lo que pase en la vida, tenemos el propósito de estar buscando las cosas de Dios, porque Dios es luz. Entonces, esa luz que tenemos, la bendición y el acceso, el conocimiento, la comunión, tenemos que estar con eso, ¿no? Y luego dice, les anunciamos esto a ustedes, Dios que es luz nos dio su mensaje. Y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí las tinieblas se relacionan con lo que genera miedo, lo que genera inseguridad o lo que genera la posibilidad de hacer algo malo. ¿Cuánta gente en la noche comete delitos, no? Cuando no hay luz. Porque si cuando hay luz algunos se atreven a hacer cosas tremendas, imagínense cuando no hay luz. Entonces por eso dice aquí como un mensaje de que las tinieblas como que es para la gente que ampara lo malo. La gente que hace algo oculto que no está bien, busca como que no lo vean. Por eso dice aquí entonces, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. También las tinieblas pueden ser desconocimiento, ¿no? Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de algo, pero ya llegó la luz, ya tenemos la bendición de que Dios está con nosotros y tenemos la bendición de que está revelándonos su verdad. Entonces, hermanos, andemos como en la luz siempre y como en la verdad siempre. Ningún creyente puede andar en tinieblas, ni nada oculto, ni ventajoso, ni mentiroso, ni nada malo, que se da como muy común en el mundo, ¿no? Dice aquí, ustedes, como Dios está en luz, ustedes también estén en luz. O sea, incluso siempre que estemos abiertos a que otros nos vean. En esa comunión que tenemos, también tenemos la protección de que tenemos responsabilidad unos con otros, ¿no? Yo tengo que hablar con la gente cuando los demás me ven, nunca escondidas, ¿no? Nunca a una hora que no es adecuada o nunca una intención que no sea correcta. Siempre a la luz de todo. Por eso incluso decimos, ¿no? Por favor, que nos vean, que la gente nos vea, ¿no? Cuando tenemos alguna situación que tratar, alguna cuestión, ahí tiene que verse a la luz de los demás. Nunca andemos buscando lo oculto. A veces buscamos un poco de privacidad cuando hay algo muy complicado que tratar, pero es mejor que lo tratemos con varias personas, ¿no? Para que no demos lugar a ninguna otra cosa, siempre que haya alguien más allí y que tengamos la bendición de que realmente tenemos un compromiso con las cosas de Dios. Y luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él, esta es una palabra clave de Juan, luz, vida, comunión, verdad. Dice, si tenemos comunión con Dios, tenemos que andar en la verdad. Entonces, hermano, ningún creyente puede ser falso en cuanto a las cosas de su vida. Si anda en falsedad, no es creyente. Porque un creyente de verdad dice, aquí tiene que andar en la luz, de verdad en todas las cosas con la luz que Dios da, para que tengamos como esa comunión y esa gracia con Él, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, fíjese, dice como una comparación así muy grande. ¿En qué nivel de luz está Dios? Pues en el más alto, ¿no? Y dice aquí, nosotros estamos en comunión y andamos en el mismo nivel de verdad. Entonces por eso tenemos siempre la bendición, hermanos, de buscar las cosas de Dios. Que la comunión esté, que la gracia esté, que la verdad esté en todo y que tengamos esa bendición de que siempre estemos a la luz. Por eso siempre decimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? Todos tenemos un espacio, ¿no? Cuando nadie nos ve. Entonces, allí cuando nadie me ve, de todos modos me porto igual que cuando me ven. Porque si no me ven y yo hago cosas que no debía hacer, o en cuanto no me ven empiezo a hacer cosas que no están bien, pues no soy ni siquiera creyente. Porque dice ahí, bueno, la comunión es importantísima, ¿no? Y tenemos que aprender lo que es importante de la comunión. Somos responsables de lo que hacemos delante de los demás. Nadie puede hacer lo que quiere, portarse como quiere, vestirse como quiere, ni en su casa. Donde quiera que estemos, hermano, hay un límite para que estemos de acuerdo con la luz y las cosas de Dios. En medio de todo lo que es la existencia que tenemos que andar siempre con la luz, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios, ¿sabemos todo uno del otro? Pues sí, todo. ¿Qué nos ocultamos? Nada. Porque si se ocultan, hermano, no está correcto. Hay situaciones muy privadas, muy íntimas o personales que tenemos que respetar, pero en general casi todo lo que tenemos siempre lo tenemos que comunicar. Porque si no, le reporto a mi esposa, hermano, pues ¿qué pasó? Y hay gente que no le gusta reportar. Dicen, no te preocupes dónde ando, yo me gasto el dinero como yo quiera. No sabes, ¿no? O sea, no sabes lo que es la comunión. Ni siquiera quieres andar en la verdad, pero si estamos en la verdad, tenemos que estar ahí abiertos, ¿no? ¿Nuestro celular lo tiene que ver la esposa y los hijos o no? Sí, dígame que sí, hermano, hágame el día. Porque si no me ven el celular, ¿qué estoy escondiendo? ¿No? Ay, eso no lo veas, pues, ¿por qué?
O sea, decimos otra vez, hay cosas privadas, muy particulares, muy familiares o algo que tenemos respeto. Pero la gran mayoría de las cosas siempre tenemos que estar a la luz. Porque necesitamos que no haya ningún tipo de tinieblas, ¿no? Porque dice, si tenemos luz, entonces hay comunión unos con otros. O sea, para que yo pueda estar en comunión con mi hermano, tenemos que andar en la luz. La gente sabe incluso de nosotros. Ahora con las redes sociales que todo publican, hermano, qué difícil, ¿no? Ya no hay privacidad, ya no hay espacio, todo el mundo ve todo. Y a veces, a mí no me gusta tanto, francamente. Yo prefiero más la privacidad en lo que debe haber privacidad. Pero hay gente que todo publica. Y entonces decimos, ay, bueno, parece que la luz está ahí en todo. Entonces, la única ventaja de esto es que nunca hagamos nada que no esté bien. Siempre tengo que estar en la verdad y en la luz porque, bueno, estoy en Dios, ¿no? Ahora, dice aquí que como hay una relevancia en Dios que es luz y está en nosotros, que los creyentes también andemos en luz. Y luego dice el segundo párrafo, si estamos en luz, no andemos en pecado. Y aquí tenemos una controversia. ¿Los cristianos pecamos o no? Ay, hermano. Gracias, hermanos. Sí, porque hay un sector de creyentes que piensa que no pecamos. Decimos, bueno, ya no vivo como vivía en pecado, porque hacía lo que quería y no pasaba nada. Yo era deshonesto, mentiroso, lo que sea, ¿no? Era terrible. Pero ahora que estoy en Cristo no puedo vivir como yo quiera. Pero eventualmente el pecado sigue ahí en nuestra vida y llegamos a equivocarnos. Llegamos a cometer algo que no está bien. Por eso siempre decimos ahí, si tenemos pecado es ocasional. O sea, no es que viva como antes de Cristo. Porque ¿qué tal antes de Cristo, no? Era una cuestión tremendamente desordenada. Dice ustedes, entonces, si cometen un pecado, arrepiéntanse. Pero es ahí la oportunidad de arrepentirse y de decir, no está bien lo que estoy haciendo y me arrepiento delante de Dios. Pero ese pecado va a seguir. Por eso dice aquí Juan, si cometemos pecado, es un verbo ocasional. O sea, llega a pasar. Y cuando cometo un pecado o algo que está mal delante de Dios, lo conducente es pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a la gente que lastimamos. Porque mucha gente no hace eso, ¿no? Lo que se llama resarcir. O sea, yo ya hablé con Dios y me perdonó, sí, pero también tienes que pedirle perdón a los que lastimaste. Si tomaste un dinero que no era tuyo, ¿qué haces? Pues lo regresas, ¿no? Dice la palabra, incluso regrésalo cuadruplicado. O sea, no es fácil robar, o mentir, o hacer cosas que no están bien. Tengo que ver la manera de regresarle a la gente aquello en lo que yo les dañé. Porque no es correcto dañar el bien de nadie, ¿no? Cada quien tiene su trabajo, sus cosas, su espacio. Entonces dice aquí, por eso, si cometemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesús. Pero otra vez los gnósticos, ¿no? Los gnósticos negaban el pecado. Dicen, no hay pecado. Esas son formas de vida, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y también decimos, entonces, por eso, si hay un pecado ocasional, necesito arrepentirme de él y reconocer mi pecado delante de ellos. Y luego tenemos a Cristo, nuestro abogado. Esto es importante. Estamos ya en el capítulo 2. Dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, en cuanto al pecado del creyente, dice, les escribo para que no vivan en pecado. Cuando dice no pequen, quiere decir para que no vivan en pecado. Ya no es la manera habitual de vivir como antes de Cristo. Y luego lo da como una posibilidad. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos a un gran abogado. Y ahí la palabra es paracleto, ¿no? ¿Se acuerda que en griego es el abogado? Que aconseja, que sabe, que defiende, que está permanentemente para ayudar. Entonces, mi gran abogado aquí es el Señor Jesús. Ahora es interesante porque la palabra abogado se usa mucho para el Espíritu Santo. En todos los evangelios, cuando dice el consolador, es paracleto. O sea, el abogado que tenemos, yo sé que ya no debo fallar, pero si fallo, tengo al Espíritu Santo que me ayude, me represente, me dirige. Pero también aquí Jesús, nuestro abogado. Entonces tenemos dos abogados, ¿no? No sé cuántos pueden pagar un abogado, pero dos está tremendo, ¿no? O sea, y lo que cuesta, ¿no? Los abogados, pero bueno. Entonces dice aquí, tenemos a un abogado si pecamos. Pero no es para que le demos lugar al pecado, sino para que al contrario, sepamos que no le demos lugar al pecado y que si hemos estado haciendo algo que no está bien, pues le pidamos al Señor perdón y empecemos a restaurar nuestra vida, ¿no? Y luego dice, Él es la propiciación. Él es el único abogado
que derramó su sangre por nosotros. Por eso dice aquí el apóstol Juan, Él es el abogado y es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Él quiere salvarlos a todos. Ahora, entonces, decimos el último texto, capítulo 2, versículos 4 al 6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos tenemos aquí 5 lecciones: conocer al Señor Jesús, obedecer, perfeccionados en amor, el Salvador es nuestro modelo de vida y la practicidad del Evangelio. Entonces, hermano, es muy importante aquí la palabra conocer. Si usted le pregunta a la gente que si cree en Dios, todos creen. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Hasta cristianos se dicen algunos, ¿no? Espérate, ¿cómo crees? Pero si vemos la forma de vida, hermano, ya no hay consecuencia. Muchísima gente no vive bien. Solamente los creyentes, por la gracia de Dios, nos guía para que cumplamos con la perfecta voluntad del Señor. Entonces, si yo conozco a Dios, pero no obedezco, ¿qué soy? Pues mentiroso. Aquí dice eso, ¿no? O sea, muchísima gente que dice que está en Dios o que alaba a Dios y está pecando, es mentiroso. Ahora, hasta en las iglesias evangélicas tenemos gente así, lamentablemente sí. Aquí no estamos exentos, ¿no? A lo mejor ahí donde está aquello del trigo y la cizaña, que dijo Jesús, el trigo empezó a crecer y un enemigo sembró cizaña. Pero cuando empiezan a crecer, dicen los obreros, ¿quitamos la cizaña? ¿Qué dijo el Señor? Pues no, porque se parece mucho al trigo. Entonces, cuando crezca el trigo y la cizaña, ya que estén grandes, los cosechamos. Y entonces si quitamos la cizaña, la quemamos, y el trigo pues es para vender o para comer, ¿no? Entonces la diferencia entre la gente aquí en la iglesia puede ser esa. Pero si hay alguien aquí que no es lo que debe ser, hay que orar por él. No está en Cristo. Asistir a la iglesia es muy diferente a estar en Cristo, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, ya dejamos el pecado. Cambiamos nuestra vida, ¿no? Y tenemos entonces la bendición de decir que sí queremos obedecer al Señor. Y esa obediencia va a ser permanente hasta que el Señor disponga, ¿no? Pero entonces que no seamos mentirosos. Si alguien dice que es cristiano y anda mal, pues no diga que es cristiano. Mejor diga nada más que es simpatizante o que asiste, ¿no? Pero hasta que de veras entregue a Dios y obedezca a Dios, puede decir que es cristiano, ¿no? Porque dice, no guarda la palabra, o sea, desobedece. Ahí tenemos la bendición de obedecer la palabra. Cada día buscar la palabra de Dios, ¿no? Por eso decimos a los creyentes, no es ocasional, no es de cada domingo, ¿no? Porque aquí se ve fácil. Hay gente que busca a Dios, que estamos en las cosas de Dios, y es bonito, ¿no? Pero todas las semanas sin Dios, en un mundo que está opuesto a Dios, en un mundo que tiene cosas tremendas, es allí donde hace falta la fe. Por eso decimos, ahí tengo que obedecer, aunque pase lo que pase, en la circunstancia que sea, en la cuestión que esté presente, yo me porto como un verdadero cristiano. Porque no puedo andar con que nada más en la casa de Dios, aquí somos muy respetuosos. Donde quiera que salgamos y estemos, respetemos y sigamos las reglas, no obedezcamos, paguemos las deudas, hagamos todo lo que tenemos que hacer, porque verdaderamente tenemos que dar testimonio. Dice muy bonito Juan, el que obedece, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. Otra vez palabras claves, ¿no? Obedecer, el amor de Dios y se ha perfeccionado. O sea, el que está obedeciendo es una muestra viviente del amor de Dios. Cuando usted obedece, está mostrando el amor de Dios. Porque muchísima gente no cree en Dios, ¿no? O no sabe de Dios. Pero usted que sí sabe y que le conoce, tiene la bendición de dar testimonio, ¿no? Y dice, entonces, cuando yo obedezco, quiero que la gente vea en mí un amor perfeccionado de Dios. Y también dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí el tiempo es perfecto. O sea, es algo que sucedió ayer, sucede hoy y tiene que suceder también mañana. Porque no es una fe nada más como decimos de una reunión o una cosa así. Dice ahí, si permanezco en él, le obedezco. Y qué importante es permanecer. ¿Habrá gente que le da trabajo permanecer? Los que somos inconstantes, ¿no? No le gusta permanecer. Pero cuando llegamos a Jesús y perseveramos y permanecemos, viene la bendición de Dios. Por eso decimos, bueno, Dios nos está bendiciendo, pero me toca a mí permanecer. Lo que Él hace, bendijo, salvó, envió a su Hijo, pero yo permanezco. Yo tengo que hacer el esfuerzo de permanecer en las cosas de Dios. Y dice aquí, y el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o sea, imitar a Jesús. Jesús es perfecto en su vida, ¿no? La única vida perfecta en la tierra ha sido Jesús. Entonces dice ahí claramente, bueno, si dices que eres creyente, tienes que portarte como Él. Ahora, si me porto como Él, pues entonces doy buen testimonio, ¿no? Pero si no me porto como Él, pues qué pena.
que la gente diga, ay, tú eres cristiano o sabes de Dios, pero no te portas como debías. Entonces ahí viene la bendición de portarme como Él quiere que me porte, ¿no? Conocer al Señor es obedecerle y ser perfeccionado en su amor. Y también como modelo de vida el Señor, ¿no? Y el Evangelio es práctico. Recordamos, mi gran modelo de vida es mi Maestro Jesús. Yo sé que hay gente que nos parece para imitar o para que les amemos o para que les sigamos, pero no se comparan con quién es Jesús. Pues terminamos, hermanos, la hora 16 de Epístolas Generales. Gracias a todos por su atención.